Buenos días, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, acá en la calle José Hernández, 384, en el barrio El Tambo. Ya estamos saliendo por la radio La Predicadora. Un abrazo para todos y para todas las hermanas, hermanos que escuchan la radio. Sé que esta radio alcanza lugares que nosotros no podríamos alcanzar y es una bendición para la palabra, para la extensión del Evangelio. Doy gracias al Señor. Saludo a todos los hermanos que están en las provincias, a aquellos hermanos que están en las cárceles, ¿no? Con el ministerio carcelario, a los hermanos que están pastoreando en los países limítrofes. El Señor les bendiga grandemente. Esperemos serles de bendición por medio de la palabra de su gracia a todos y a cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Mando un saludo a mi amada hija, a mis hijos, a mi amada esposa. Señor bendiga. Y a todos los hermanos de la congregación de la calle José Hernández 384. Alabado sea el Señor. El Señor bendiga a nuestro hermano César, nuestra hermana Mari, su esposa, hermano Antonio Villarreal. El Señor bendiga grandemente. A la hermana Estela Blanco, que ya está conectada. A la hermana, Señor bendiga su vida grandemente, hermana Estela. Una hermana preciosa en el Señor. Y el Señor la siga bendiciendo grandemente su vida. A los hermanos de la Ferrere, Señor bendiga grandemente. A todos los que están en Isidro Casanova, a todos los que están en Rafael Castillo, en el Vestido de Enero, a todos los hermanos que escuchan la radio La Predicadora, al hermano Gustavo Iperaguirre, al hermano Dante, el pastor Dante, y a sus colaboradores, que el Señor bendiga grandemente su vida, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle Herrera, hermanos. No, ellos tienen reuniones, voy a averiguar bien los días de reuniones que tienen, pero creo que tienen reuniones los jueves, sábados y domingos, no sé el horario, voy a averiguarlo. También a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está en el kilómetro 41.700, el hermano Nicolás y la hermana Andrea. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está ubicada en la Antártida Argentina, ¿no? Que el Señor bendiga grandemente al hermano, a la hermana Karina, al hermano Nino, ¿no? Que el Señor bendiga a la familia Ponce grandemente sus vidas. Y bueno, hermanos, y así vamos extendiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en varios lados. Y estamos muy contentos por eso, porque se va extendiendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos los hermanos y hermanas. Vamos a hacer una leve oración y vamos a ir a la palabra de este día. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana para pedirte en el nombre de Jesús que nos bendigas. Nos bendice, Señor, asistiéndonos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra y para la extensión del Evangelio de la gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del teléfono de la radio. Y si no, también pueden hacerlo a través del WhatsApp de Pastor Ramón Encina. Y también a través del número de teléfono 11 33 17 75 98. El Señor les bendiga grandemente, amados. Entonces, siguiendo el libro de Hebreos, seguimos en el capítulo 10 del libro de Hebreos y vamos a ir al versículo ya le digo, hermanos, 19. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿no? Entrada
que Él inauguró. Vio que Él inauguró. En la versión 1960 dice el 20, alabado sea el Señor, dice el 20 acá, dice entrada que Él inauguró por nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo esto de su carne. Y en la versión 1960 dice por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que esto es de su carne. Y en la versión antigua, 1909, dice por el camino vivo que Él nos consagró, ¿no? Nuevo y vivo, por el velo, esto es por su sangre. Es decir que nos podemos acercar al lugar santísimo por medio de un camino que Él consagró, ¿no? Este camino no existía antes, pero ahora sí existe. Y este camino Él abrió por medio de su velo, es decir, de su propia carne. Gloria al nombre del Señor. Y también acá en el 10 de la versión 1970 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, ¿no? Es decir, que tenemos que tener una fe ciertísima, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿no? Y perdón, estoy leyendo, Él abrió por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es el camino nuevo y vivo. Y también se lo puede llamar el camino que Él nos consagró, ¿no? Que Él nos consagró, nuevo y vivo. Y que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo esto de su carne. Gloria al nombre del Señor. Es decir, cuando dice que es un camino nuevo, es decir, que es un camino recién inaugurado, porque antes no existía. En el Viejo Testamento no existía. Esto fue posible por el Nuevo Testamento, por la sangre de Cristo. Entonces ahora hay un camino, ¿no? Consagrado, que solamente está consagrado para aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y podemos entrar en el lugar santísimo. Ya hemos hablado que el lugar santísimo literalmente es nuestro espíritu y también es donde está nuestro Padre Celestial, el lugar santísimo. Y nosotros entramos en el lugar santísimo por medio de la fe, de la ciertísima fe, ¿no? Porque con una fe ciertísima no tenemos que tener dudas de que en nuestro espíritu está el Señor. Que en nuestro espíritu, donde está nuestra mente, donde está nuestra conciencia, nosotros tenemos la certeza plena de que ahí está el Señor en nosotros y por nosotros, en nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Él se unió a nuestro espíritu y ahora somos un espíritu con el Señor. Eso tiene que ser una fe firme, grande en nosotros. No tenemos que tener ningún tipo de duda de que eso es así. ¿Entiende, hermano? Porque lo dice ahí en el versículo. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe. Veo como la fe necesaria. La fe necesaria para acercarnos a Dios, para poder ir a su lugar santísimo, a nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu está Dios, ¿no? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está en nuestro espíritu como vida, ¿no? Y tenemos que ir en oración,
por la fe, porque la oración sin fe no agrada a Dios, sino que aquel que cree que Dios existe, ¿no? Debe creer que su oración, ¿no? que va a ser recibida por el Señor, porque es una oración de fe. Bueno, y así nosotros nos acercamos con una fe viva a Dios. Entonces dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero. Ahí está. Tiene que ser sincero. El corazón tiene que tener sinceridad. Si usted va a comprar un mueble, lo vio exhibido en la vidriera del negocio y usted ve un mueble rústico, ¿no? Muy rústico, así como con madera rústica se lo labró, se lo trabajó. Y después ve otro mueble, o el mismo mueble, pero con cera, lustrado. ¿Y cuál de los dos le atrae más? Y el que está lustrado, el que está encerado. Pero acá dice, acerquémonos al lugar santísimo con un corazón sincero, es decir, sincera. Sincera. Es decir, que Dios ama lo rústico, digamos, lo que el hombre no puede mejorar. Porque si hay algo brilloso en el hombre es porque Dios obró en el hombre, en el corazón del hombre, en el pensamiento del hombre, en el sentimiento del hombre. Eso se llama la transformación interior. Entonces, pero nosotros siempre optamos por el trabajo del hombre. ¿Quién encera la madera? El hombre. El hombre la encera, la lustra para tapar lo que hay debajo, las imperfecciones, los nudos que hay en la madera. Veo que hay a veces las maderas tienen nudos y no la hacen atractiva. Y tienen muchas otras cosas que yo no las conozco, que no la hacen atractiva la madera. Pero cuando la lustran, tapan todas esas imperfecciones para poder vender el producto. No, es muy difícil que se vendan productos rústicos. Hay personas que les gusta lo rústico, pero a la mayoría les gustan los productos encerados. Pero para acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos con un corazón sincero, dice, ¿no? Sincero, digamos, sin que cubramos nada. Así, abiertamente vamos a acercarnos al Señor, en plena certidumbre de fe. Purificados, ¿no? No purificando, sino purificado, es decir, que eso ya se logró. Purificados los corazones, ¿no? Ya hemos purificado nuestros corazones, ¿no? Por medio de que la palabra obró en nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Y con qué está contrarrestando el apóstol Pablo aquí? Estos versículos. Y esto está contrarrestando con el judaísmo, ¿no? Con la legalidad. Porque en la legalidad todo es lustre. Todo es lustre. ¿No? Los pastores lo que hacen en la legalidad, lustran a los hermanos y los hacen brillosos exteriormente, ¿no? Le ponen una hermosa corbata, como usted ve que tengo yo, una hermosa camisa planchada, un buen saco, y ese es el lustre que hacen las doctrinas, ¿no? Las organizaciones religiosas, ¿no? No tanto ahora, pero anteriormente se usaba eso, ¿no? Yo uso corbata, y uso camisa planchada y uso saco, pero ahí no está el brillo para mí, ni para Dios. El brillo está cuando Dios hace la obra. Cuando Dios hace la obra en nosotros, ahí está el brillo. Ahí podemos ver el brillo, y el brillo es Cristo en nosotros, en la vida de nuestro amado Señor. Pero acá Pablo está contrarrestando con el judaísmo, y nosotros lo contrarrestamos, no con la legalidad, ¿no? Los legalistas lo único que hacen, los lustran a los hermanos.
trabajan lustrando los lustres, los mejoran exteriormente, ¿no? Le cambian la apariencia exterior con su enseñanza, con su doctrina. Usted tiene que usar esto, usted se tiene que vestir así, usted no tiene que usar bigote, usted no tiene que usar barba, usted no tiene que peinarse de tal manera, usted no tiene que dejarse, no tiene que usar este tipo de color de camisa. No hay tantas cosas, ¿no? El lustre exterior, ¿no? El lustre exterior, no tiene que pararse así, no tiene que cruzar las piernas así, y tantas cosas, el lustre exterior. Pero para acercarnos a Dios, estamos hablando para acercarnos a Dios, nosotros tenemos que presentarnos sincera, con un corazón santificado, purificado, ¿vio, hermanos amados? Y entonces, ¿a dónde nos acercamos? Cuando dice acerquémonos al lugar santísimo, tenemos que acercarnos con un corazón sincero. Gloria al nombre del Señor. Y esto es muy importante, muy importante. No quiero salir enseguida de aquí, no quiero salir de aquí, de este punto, porque muchas veces creemos que lo exterior, el cambio de vestimenta y el cambio exterior, eso nos permite a nosotros acercarnos a Dios, y nada que ver. Eso agradamos a los hombres. Ya le dije que yo uso saco y corbata, ¿no? Camisa blanca, la camisa que tenga. Pero eso a mí no me hace apto para llegar a Dios. Yo eso me visto de esa forma para estar presentable delante de la asamblea, delante de los hermanos. Entonces me visto con lo que yo creo es lo mejor, ¿no? Que a mí me gusta, yo vengo de una época donde se usaba el saco y la corbata, la camisa planchada, hasta el pañuelo planchado, ¿no? Eso hacía al orden de la persona, hacía a la presencia de la persona en público. Tenía que presentarse exteriormente bien. Pero eso es una presentación exterior, ¿no? Para con las personas. Pero para con Dios es otra cosa. Ahora, ¿qué se usa para encerar la silla? Bueno, se usa cera. Cera se usa. Y bueno, ¿y qué es la cera? La cera es el mensaje legalista. El mensaje legalista que usan los pastores legalistas para hermosear a los hermanos, para hermosearlo para su propia satisfacción. Aunque él no se hermosee interiormente, aunque él no esté limpio ni interiormente, pero por lo menos exteriormente, y usted lo ve exteriormente, es un siervo de Dios. Y no estoy juzgando a nadie, ¿eh? Esas son cosas que pasaron en la iglesia, ¿no? Y engañamos a los hermanos. Engañamos a los hermanos que esa es la manera de entrar en el lugar santísimo, la manera de presentarnos delante de Dios. Y nada que ver, nada que ver. Porque Dios mira el corazón. Dios mira la sinceridad interior. Eso es lo que Dios mira. Cuánta hipocresía, falsedad, ¿no?, que hay en las iglesias. Cuánta hipocresía, ¿no? Los hermanos no han sido perfeccionados en el amor. No hemos sido perfeccionados en la sinceridad, en la honestidad. No hemos sido perfeccionados. Porque eso es lo único que nos perfecciona, es la palabra del Evangelio verdadero. La transformación interior es lo que primeramente tenemos que alcanzar. Lo otro vendrá solo, como parte de la vida que se manifiesta en nosotros. La misma vida nos va a llevar a nosotros a ser brillantes exteriormente. Y tal vez no sea una ropa, sino que es un buen trato para con el otro, es un respeto para con el otro, es un saludo sincero, ¿no? Es un abrazo sincero.
Esa es la transformación. Ahora, fíjese que nosotros tenemos que brillar por dentro. Por dentro, es decir que si bien somos rústicos por dentro, pero cuando Dios obra en nosotros su obra preciosa, maravillosa, ya dejamos de ser rústicos. Ya brillamos con ese trabajo que Dios hace en nuestro interior. No nosotros, lo que brilla es la nueva creación, es Cristo en nosotros. Él brilla, ¿no? Porque Dios obró en nuestro interior, transformó nuestro interior. ¿Y cómo se puede sacar el brillo en una madera rústica? No, yo estuve averiguando sobre eso cuando estuve en el norte como misionero y siempre fui un inquisidor. Me gustaba y me gusta saber bien. Y me decía un hombre que derribaba vinales, ¿no? En Santiago del Estero, me decía que para poder sacarle lustre a una madera rústica, tenía que usar otra madera rústica, ¿vio? Y las tenía que frotar, la una con la otra. La frotaba y la frotaba y la frotaba, porque la madera tiene una resina grasosa, ¿no? que le permite, cuando se rozan la madera, entonces sale brillo y queda hermoso. Aunque se le vean los nudos, de la madera, igual queda linda, brillosa, preciosa, mejor que con la cera, mejor. Pero es un trabajo muy, digamos, muy cansador, es un trabajo muy, muy pesado, por así decirlo. ¿Cómo nos saca brillo Dios a nosotros? ¿No? Cuando nos pule a nosotros, nos pule con otro hermano, somos pulidos, ¿no? ¿Cuántos son pulidos conmigo? ¿Y cuántos yo soy pulido con otros hermanos? Y bueno, y ahí vio golpes y hay situaciones que no nos gusta, pero nosotros tenemos que soportar. Tenemos que soportar ese trato que Dios está teniendo, ¿no? Porque Dios no hace ese trabajo para dividirnos, sino para sacarnos brillo, para que podamos manifestar el brillo de Él, el brillo de su amado Hijo. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores del apóstol Pablo, porque él fue imitador de Cristo. ¿Vio? ¿Con quién fue pulido Pablo? ¿No? Con Cristo. ¿Con quién fuimos pulidos nosotros? Con Cristo. Eso en cuanto a nuestra posición. Pero en cuanto a la vida práctica, nosotros somos pulidos con los hermanos que nos rodean. A veces somos pulidos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y bueno, y ahí Dios está trabajando y está puliendo, chocando con la esposa, chocando los hijos. Pero ese es el trabajo de Dios. Dios quiere que saquemos brillo. Entonces, ¿cómo sacamos brillo? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Perdemos nuestro derecho. Para que el otro alcance su derecho, no, para que Dios alcance su derecho. Para que Dios pueda, ¿no? Para que la obra de Dios se vea en mí. Entonces, fíjese, dice, acercámonos en el lugar santísimo con corazón sincero. Sincero, hermano. Usted me podrá engañar a mí, y ciertamente que muchas veces soy engañado, porque no soy Dios, no leo el corazón ni la mente de los hombres, no busco tampoco hacerlo, pero a Dios no lo puede engañar, a Dios no lo puede engañar. Usted cuando viene al culto y no viene con un corazón sincero, usted está perdiendo su tiempo, usted. Ahora, si usted viene al culto para que Dios pula su corazón y saque el brillo de Él en usted, entonces no está perdiendo su tiempo. Porque nosotros venimos a las reuniones de la iglesia para poder ser pulidos,
no por la palabra. Somos pulidos por la palabra, para dar brillo, no para Dios y para que los hombres conozcan a Dios. Entonces, fíjese, hermano, acerquémonos al lugar santísimo. Para acercarnos al lugar santísimo tenemos que retroceder de la legalidad. No podemos entrar al lugar santísimo con la legalidad, porque la legalidad es cera, una apariencia nada más. No es verdadera, no es verdadero brillo, es la obra del hombre. Eso es la idea. Tenemos que separarnos. Para poder entrar en el lugar santísimo, usted tiene que separarse de la legalidad. Yo estuve 18 años en la legalidad, hermano. Tratando y procurando, ¿no? Y hasta que llegó la palabra de su gracia a mi vida. Y no fue fácil aceptar el mensaje de la gracia que está escrita en la Biblia. La legalidad está escrita en la Biblia también, pero eso corresponde al antiguo pacto, al Viejo Testamento. Y no me fue fácil aceptar la gracia. Discutía mucho con los hermanos que Dios usó para que yo la pudiera recibir, ¿no? Me resistí, pero el Espíritu Santo me daba testimonio de la verdad. Entonces, fíjese, tenemos que retroceder de la gracia, ¿no? Como dice ahí en los versículos 38 y 39, fíjese que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, mi alma no se complacerá de él. No podemos retroceder de la gracia hacia la legalidad. Como muchos hermanos, cuando aprenden la gracia, los primeros mensajes de la gracia, vuelven nuevamente a la legalidad, queriendo perfeccionar la gracia. Pero la gracia no necesita de la legalidad para perfeccionarse, ¿no? La gracia no necesita de la legalidad, del esfuerzo del hombre para perfeccionarse, sino que la gracia lo transforma, ¿no? Entonces dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros nos retrocedemos de la gracia. Amén. Porque eso es lo que está diciendo aquí. No dejamos la gracia para ir a la legalidad. Es muy difícil que un hermano que conozca la gracia vuelva a la legalidad. Si vuelve a la legalidad es porque nunca estuvo en la gracia. No entendió el mensaje de la gracia. Lo único que buscó él, conocimiento para su propio ego. Para su propio ego. Pero cuando nosotros conocemos el mensaje de la gracia, no vamos a buscar otro mensaje, porque no hay. No hay otro mensaje que transforme, no que santifique la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, solamente el mensaje de la gracia, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Pero nosotros no somos de los que retroceden para ruina o para perdición, sino los que tienen fe para ganar el alma. Así dice la palabra. Entonces, fíjese, hermanos amados, hermana y hermano, disculpe. Ahí cuando dice en el 22, fíjese que no podemos salir del versículo 22. Dice: lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, ¿qué son los cuerpos? Los cuerpos y el agua pura, eso se usaban en sentido figurado, ¿no? Como para lavar las manchas, para lavar las arrugas, ¿no? O lo que fue mencionado ahí en Efesios capítulo 5, versículo 6, perdón, capítulo 5, versículo 26 y 27. Vamos a leerlo ahí. Agua pura. Efesios capítulo 5, 26 y 27. Dice: someteos los unos a los otros, dice así el título. Y dice así, hermano, escuche bien. Es la palabra del Señor, el Espíritu Santo dice así. Dice: marido, amad a vuestra mujer. Estoy leyendo el 25.
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Vio? ¿Cómo somos nosotros santificados? En el lavamiento del agua por la palabra. Estuvimos hablando estos días en la iglesia sobre ese lavamiento, que fue una enseñanza preciosa para nosotros, ¿no? Porque el lavamiento es un misterio que tiene que ser revelado. No porque usted lea la Biblia va a ser lavado, sino que tiene que ser lavado con el sacrificio de Cristo, con el juicio que Dios derramó sobre su propio Hijo, con ese juicio, porque cayó toda la ira de Dios sobre su Hijo, ¿no? Y es ese sacrificio de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, que la palabra justa, la palabra que tiene el mensaje, porque hay palabras que tienen mensaje para bendecirnos, hay palabras que tienen mensaje para exhortarnos, hay palabras que tienen mensaje para santificarnos, y hay palabras que tienen mensaje para lavarnos. Entonces, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento por el agua, por la palabra. Fíjese, hermanos amados, alabado sea el Señor. A fin, hay un propósito ahí. ¿Por qué nos lava con la palabra el Señor? Nos limpia con la palabra. Porque hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos lavó de todos nuestros pecados. ¿Vio? Pero necesitamos la santificación, el lavamiento de los pies. ¿Vio? Cuando Jesús le dice a Pedro, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero le estaba lavando los pies. Entonces Pedro dice, lávame las manos y la cabeza. No, aquel que está limpio, no solamente se necesita que se le laven los pies. No. Y nosotros necesitamos ser lavados. Nuestros pies, nuestro andar, nuestra vida de servicio muchas veces se llena de polvo, del polvo de este mundo. Y necesitamos lavarnos. ¿Por qué no lavamos las manos? Porque hemos estado relacionándonos con el polvo. Nos relacionamos, y acá habla del caminar. ¿Por qué no lavamos los pies? Porque nos relacionamos con el polvo. Y eso ya algún día lo vamos a explicar. Entonces, ¿para qué somos lavados? Para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Él quiere una iglesia sin mancha, ¿no? Sin mancha. La sangre ya nos limpió, pero tenemos que ser lavados nuestros pies, nuestro andar. Y eso es por la palabra. Para presentarnos delante de Él como una, ¿cómo dice? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios, gracias Señor. Entonces fíjese, ¿por qué nosotros le damos lugar a la palabra? Porque lo único que lo puede limpiar a usted es la palabra de la gracia. El mensaje que el Señor le dio al apóstol Pablo. El Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo el mensaje de la gracia para nosotros los gentiles. Nosotros necesitamos, después de haber sido limpiados por la sangre de Cristo, después que la sangre de Cristo nos redimió y nos justificó, necesitamos limpiarnos, lavarnos los pies. Porque esa escena Jesús la proyectó para después. Ese relato que se encuentra en ese pasaje, para después de su muerte. Dice, ustedes tienen que tomar un librillo, tienen que ponerle agua, tienen que ceñirse la toalla en su cintura y lavarse los pies los unos a los otros. ¿Vio? Eso es lo que le digo. Eso tenemos que hacerlo. Pero no de la manera en cómo hacen las religiones que no entienden.
como hace el Papa, por ejemplo, que él busca un librillo, una toalla, ni se ciñe la toalla en la cintura, en los lomos, sino que a alguien le alcanza una toalla, ¿no? Y le lava los... Ese no tiene nada que ver. Ese lavamiento no sirve. No necesitamos una palangana. El lebrillo que nosotros usamos para lavar los pies es la Biblia. Ese es el librillo. Y ahí está el agua, que es la palabra, ¿no? Tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué usted cree que le damos lugar a la palabra? Porque lo único que nos puede santificar para presentarnos delante de Dios como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, sin cosas semejantes, es la palabra de Dios. No son las doctrinas de los hombres. No es la cera que el legalismo quiere poner, ¿no? Enseñanzas de hombres que llevan a la iglesia una apariencia exterior, pero por dentro están llenos de maldad. Como los hombres religiosos que hablan en Mateo capítulo 23 y en Romanos también capítulo 2. Hombres que por escuchar un evangelio equivocado, entre comillas, entonces se visten exteriormente, pero interiormente siguen siendo las mismas personas. Entonces fíjese, hermanos amados, porque los cuerpos acá está hablando en el sentido figurativo, por supuesto. El cuerpo se refiere a lo que es exterior, a lo exterior, a lo que es visible. Y el corazón se refiere a nuestro interior, a digamos, a nuestra parte invisible, que no lo vemos, ¿vio? Entonces, el agua pura, eso se refiere a la palabra viva del Señor, porque esta no es una palabra muerta, es una palabra viva, ¿no? Porque el agua estancada no sirve para limpiarlo, porque ahí se mueren los bichos, tiene mal olor, está contaminada, pero el agua que fluye, que corre, ella nos lava. Y el agua estancada, que es la palabra, ¿no? Es asistida por el Espíritu Santo, que es el poder para hacerla fluir a la palabra, para que la palabra tenga vida, es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo fluye, cuando la palabra fluye por medio del Espíritu Santo, entonces nos santifica, corre, es algo que corre. Y correrá en vuestro interior como un río de agua viva, dando a entender el Espíritu Santo que iban a recibir. Entonces fíjese, hermanos, amados, hermana amada, usted está escuchando la palabra de Dios, ¿no? La palabra que el Señor nos habla por medio del Espíritu Santo. Y como hemos dicho, el agua se refiere a la palabra viva. Y esa palabra viva nos limpia a nosotros. ¿De qué nos limpia? Del mal carácter, de las mentiras, de los engaños, ¿no? De las contestaciones que antes teníamos, vio que antes le contestábamos a todo. El agua viva nos limpia de nuestra mala conducta. El agua viva nos limpia a nosotros en nuestro andar exterior, ¿no? Ahí en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 15:5, dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el 3, hermano. En el 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices.
y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, estoy leyendo Marcos, y es Juan. Disculpen, hermano, me equivoqué del libro. Me parecía, mientras que lo estaba leyendo, no coincidía, ¿vio? Por eso en el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, en mis palabras. ¿Vio? Entonces fíjese, hermano amado, lo importante que es permanecer en la palabra de su gracia, en la palabra, en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que le fue revelado al apóstol Pablo. No es que nosotros somos solamente creyentes de las epístolas del apóstol Pablo, nosotros creemos toda la palabra de Dios, porque la revelación que Dios le dio a Pablo va desde Génesis y desde antes de Génesis hasta después de los 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entra en la eternidad. Toda para nosotros es la palabra de Dios. A no ser, también entendemos que no en toda la Biblia no está hablando Dios. A veces hablan los hombres y a veces habla hasta el diablo en la Biblia. Pero la palabra de la gracia es la palabra que a nosotros nos santifica, nos limpia. Ahora, en el capítulo, si permanecéis en mí, en mis palabras, llevaréis mucho fruto. Esto es lo que el Señor está diciéndonos aquí. Si nosotros no dejamos la legalidad, si no dejamos las doctrinas de hombres que nos enseñaron no porque tuvieran conocimiento de la palabra, de la Escritura, no porque tuvieran revelación de la palabra de las Escrituras, nos enseñaron, no por la palabra, nos enseñaron por medio de la religión, no por medio de que, sin darse cuenta, por supuesto, no lo hicieron a propósito, hombres sinceros. Pero esos hombres sinceros, ¿saben lo que hacían? Cuando venía un maestro de la palabra, le enseñaban a la gente que no había espíritu, como me dicen muchas veces a mí. Muchas veces, el otro día un hermano de Mar del Plata, un querido amigo, me dice, le falta el espíritu. ¿No? Y yo estaba predicando la palabra de Dios. ¿Dónde mayor usted va a encontrar el espíritu si no en la palabra? La palabra son espíritu y son vida. ¿Dónde va a estar más abundantemente el espíritu que en la palabra? Pero mucho interpreta que el espíritu está en mover, en agitar, ¿no? El alma de las personas. Puede ser también ahí. No voy a cuestionar eso. Porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza también. Pero también en la palabra. Y cada uno tiene su don. Entonces me escuchan a mí hablar por la radio, me escuchan hablar por la televisión y dice, le falta el Espíritu. Discúlpeme, pero no lo creo yo. Porque el Espíritu está en nosotros. La palabra abunda en nosotros. Abunda el Espíritu. Alabado sea nuestro amado Señor. Por eso, hermanos amados, hemos avanzado muy poco hoy en el libro de Hebreos, pero me gusta no apurarme. Ahora dice, mantengamos en el versículo 23, ¿no? Lavados los cuerpos con agua pura, hemos hablado. Mantengamos firmes, sin fluctuar, ¿no? La confesión, acá dice la confesión, pero en la versión antigua
dice la profesión. No, perdón, en el capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la profesión, dice, de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Cuál es nuestra profesión? Vamos a buscar. Mantengamos fiel nuestra profesión, sin cambiar. Mantengamos firme eso. Y dice, ahí vamos a leer en Timoteo, primera, 6:13. Timoteo 6:13. Dice así. Te mando delante de Dios que da vida, es su mandamiento. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que testificó la buena profesión. Él que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Vio? Él dio testimonio de la profesión que tenía él. Testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pero ¿cuál es la profesión? Vamos a leer en el capítulo Juan 18. No me acuerdo el versículo. En Juan 18. Espere que lo estoy buscando, hermano amado. Gloria al nombre del Señor, para saber nuestra profesión. Alabado sea el Señor. Juan 18:37. Ahí está, Juan 18:37. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, vamos a leer del 36. Respondió Jesús y le dijo, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Y díjole entonces Pilato, luego, rey eres tú eres rey. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. No, para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. ¿Cuál es la profesión? ¿Para qué nació el Señor? ¿Para qué vino a este mundo? ¿No? ¿Qué profesión tenía? Todos dicen carpintero. Él era un carpintero. Pero no, para dar testimonio de la verdad. Esa es la profesión. La profesión que tenía el Señor Jesucristo y la profesión que tenemos nosotros. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es nuestra profesión? Decir la verdad. Hablar la verdad. Predicar la verdad. Vivir la verdad. Esa es nuestra profesión. Y no tenemos que mantenernos firmes, inamovibles en la verdad, al lado de la verdad, por la verdad. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque ¿quién es suficiente para eso? Sin el Señor nadie puede hacerlo. Aún yo, sin el Señor no puedo mantenerme firme en la verdad. Sin el Espíritu Santo no me puedo mantener firme en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Ahí está la verdad. La verdad no está en la doctrina de una iglesia determinada. La verdad está en la palabra de Dios. Si nosotros llevamos la palabra a la doctrina, entonces está bien. Pero la doctrina, la palabra nunca se va a sujetar, se va a acomodar a la doctrina de una iglesia, de una denominación, sino que la iglesia se tiene que acomodar a la doctrina de la palabra. Porque hay doctrina en la palabra, hay enseñanza, hay instrucción, hay formación. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el prometido. Nosotros, hermano, hace casi 30 años que estamos predicando la gracia. Casi 30 años. Y
nunca hemos cambiado el mensaje y no lo vamos a cambiar. No vamos a cambiar el mensaje de la gracia, porque es el único mensaje, es el único evangelio que transforma la vida, que contiene el poder para transformar, para santificar interiormente a los hijos de Dios. Nosotros no necesitamos de la legalidad para que los hermanos sean transformados. Los hermanos van a ser transformados con la verdad, con la realidad. Van a ser por la palabra, por el Espíritu Santo. La base es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene como base el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. No el sacerdocio de Melquisedec. No el sacerdocio arónico. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, nosotros con vehemencia, con autoridad, predicamos la palabra de Dios. Discernimos lo que está bien y lo que no está bien. ¿No? Y la legalidad es un mensaje que es como una cera en una silla, en un mueble. La cera la pone el hombre, pero no está la obra de Dios ahí. No está la obra de Dios. Sacarle brillo, ¿no? A un hermano solamente Dios lo puede hacer. Él usa la palabra, él usa al otro hermano para hacerlo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Por eso estamos muy contentos con el mensaje de la gracia. Este mensaje que parece que no produce, parece que no trae muchas multitudes. ¿Sabe por qué no trae muchas multitudes? Porque las multitudes no son sinceras, son con cera. La mayoría son con cera, las multitudes. Los sinceros son muy pocos. Y cada día se va a ver menos hermanos y hermanas sinceras. Cada día se va a ver menos. Usted va a buscar una persona sincera y aún en la misma gracia, en las mismas iglesias de gracia, no hay sinceridad. Hay hipocresía. Porque, ¿qué hacen nosotros? No le tenemos que dar lugar a la carne en nuestras congregaciones. Que la carne dirija a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no vamos a terminar como los legalistas. Nosotros tenemos que buscar hombres espirituales, ¿no? Que amen realmente al Señor, que hayan sido santificados, que hayan sido perfeccionados por la palabra de su gracia, y el Señor los pondrá al frente para poder dirigirnos a todos nosotros. Doy gracias al Señor, hermanos amados, doy gracias a la radio. Quedamos entonces en el versículo 23 de... Hoy hemos avanzado más o menos 2 o 3 versículos, pero gloria a Dios. Espero que esta palabra le haya bendecido a usted. Espero que usted haya sentido la presencia de Dios por medio de esta palabra. Espero, no luche con Dios, no luche con Dios. Acepte la palabra. Usted tiene su Biblia. Lea la palabra. Ore. Pide al Señor, ¿es verdad esto? ¿Esto es así como el pastor me enseña? Si no es así, sácalo de mi corazón, pero no lo va a sacar. Sácalo de mí, Señor, pero no lo va a sacar. Usted va a caminar para allá, va a hacer muchas cosas y la palabra va a permanecer ahí. ¿Se da cuenta? Porque es verdadera. Tenemos una profesión, la misma profesión que Jesús. Hemos nacido para dar testimonio de la verdad. Para eso estamos en este mundo, para dar testimonio. Esa es nuestra profesión. Vamos a orar, hermano. Quiero orar por usted y por los enfermos. Padre amado, estoy delante de tu presencia para pedirte, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y cabeza de la iglesia, por las personas que están enfermas, por aquellos que están solos, Señor, que no tienen nadie a su lado, por aquellas mujeres y hombres solos, con el corazón angustiado, con el corazón entristecido, que tú les puedas consolar, Señor. Señor, sana a los enfermos, libera, Señor, a aquellos que están oprimidos por el diablo, aquellos que están, Señor, siendo atacados por algún espíritu inmundo. Señor, libéralos, Señor, por medio de tu gran poder. Padre, obra, Señor, sanidad, por medio de los méritos de Cristo, en aquellas personas que están enfermas, que están doloridas, que ellas puedan declarar la fe en tu palabra, la fe en aquel sacrificio que tú has hecho.
Padre, bendice a todos los hermanos que nos escuchan por la radio. Bendice la radio, Señor. Señor, y no nos desampares a nosotros. Señor, acuérdate que somos los más necesitados de ti. En el nombre de Jesús, amén. El Señor bendiga su vida y ahora viene el hermano Nicolás y la hermana Andrea. Dios le bendiga, hermanos.